Buenas tardes tengan todos. Para continuar con el cronograma académico daremos inicio al tema de patologías degenerativas y traumáticas del bíceps braquial. Antes de entrar en el tema hablaremos un poco de la anatomía. El músculo bíceps brachii, como es su nombre en latín, tiene su origen mediante dos porciones. La porción larga, que se encuentra a nivel del tubérculo supraglenoideo de la escápula, y la porción corta, que comparte la inserción con el músculo coracobraquial en un tendón conjunto en la apófisis coracoide. Y esta tiene su inserción distal en la tuberosidad bicipital del radio. Está inervado por el nervio musculocutáneo e irrigado mediante tres fuentes. La porción proximal es irrigada por la arteria circunfleja humeral anterior, mientras que la parte más distal está irrigada por la arteria braquial y la rama braquial profunda. En cuanto a su función, se encuentran supinación del antebrazo y flexión del codo. Es de suma importancia conocer la anatomía y sus variantes, para así evitar la confusión con lesiones en pruebas complementarias o durante el acto quirúrgico. En su inserción en el labrum superior se encuentra una variabilidad según Bagnis, quien lo clasifica en 4 grupos. El grupo 1 representa el 22% de los individuos, es aquel cuya inserción en el labrum es completamente posterior. El grupo 2 representa el 33% de los individuos, tiene una inserción casi completamente posterior con alguna contribución mínima del labrum anterior. El grupo 3 representa el 37% de los individuos, tiene una inserción repartida equitativamente entre el labrum anterior y posterior. Y el grupo 4 representa el 8% de los individuos y tiene una inserción predominantemente anterior. Las relaciones de la porción larga del bíceps tienen sus límites en el límite interno, el músculo supraespinoso, límite superior, el ligamento coracohumeral, límite inferior, el ligamento glenohumeral superior y límite externo, el músculo subescapular. El intervalo rotador está conformado por fibras del supraespinoso, subescapular, el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior. Estas estructuras que integran el intervalo forman un espacio entre el intervalo y la corredera bicipital. Esta estructura es de fijación del tendón y es conocida como la polea. Epidemiología. Entre los factores que predisponen presentar estas patologías se encuentran la edad. A mayor edad, mayor será el desgaste de colágeno y peor será la producción del líquido sinovial. Actividad laboral. Se consideran de riesgo aquellas profesiones en las que se amerite que el brazo se encuentre por encima del plano escapular y profesiones en las que se soporten cargas repetitivas. Actividad deportiva, en general todas las actividades, en especial los deportes de lanzamiento. Tabaquismo, las sustancias inhaladas con el tabaco repercuten negativamente en la microvascularización tendinosa. Y fármacos, el uso crónico de los corticosteroides disminuye la resistencia del tendón. La clínica dependerá de las estructuras lesionadas, pero en general aparecerá dolor en la cara anterior del hombro, sobre todo al realizar los movimientos de abducción y rotación interna. Este dolor se puede irradiar a codo y mano. También suele aparecer la sensación de un crujido cuando existe inestabilidad en la zona. Y por último se encuentra la deformidad, o también se puede evidenciar lo que es el signo de Popeye. Al examen físico se evalúa inspección, palpación, medición de arcos de movilidad, prueba de fuerza y maniobras especiales. A la inspección se evalúan estructuras, deformidades, atrofias musculares, signos inflamatorios, asimetrías. Palpación, la clavícula, acromion, escápula, húmero, tanto la tuberosidad mayor como la menor, y la corredera bicipital. En cuanto a los arcos de movilidad, se realizan los movimientos activos, pasivos, de contrarresistencia y las maniobras especiales. Esta evaluación debe ser de manera bilateral y distinguir los tipos de dolor. En cuanto a las maniobras especiales, se encuentran las de Speed. En esta el paciente se encuentra con el hombro en flexión de 45 grados, codo extendido y mano en supinación. Se le indica que realice el movimiento de flexión del codo
mientras que el examinador le realiza contrarresistencia. Esta será positiva si presenta dolor en la corredera bicipital. Y la maniobra de Yegarson, el paciente con el hombro en aducción, flexión del codo, y se le indica que realice movimiento de supinación, mientras que el examinador le realiza contrarresistencia. Esta también será positiva si presenta dolor en la corredera bicipital. En los estudios imagenológicos se encuentran rayos X, ecografía, resonancia magnética nuclear y artroscopia. En los rayos X, esta es obligatoria en cualquier evaluación en la que se compromete el tejido óseo, aunque no aporta información relevante en las lesiones de los tendones. La resonancia magnética nuclear permite diagnosticar no solo la patología del bíceps en todo su trayecto, sino también las posibles lesiones del manguito rotador, que frecuentemente pueden asociarse. En este estudio, cuando se encuentra una tenosinovitis o tendinosis, hay presencia de líquido libre, el engrosamiento del tendón y aumento de señal en secuencias T1 y T2. Las rupturas completas son fáciles de apreciar, mientras que las rupturas parciales, especialmente las longitudinales, pueden ser difíciles de identificar. En la imagen que se muestra a continuación, se observa una ruptura parcial del tendón bicipital. La artroscopia es un procedimiento quirúrgico usado como diagnóstico y terapéutico de las patologías. Puede ser utilizado siendo guía con técnicas mínimamente invasivas en intervenciones quirúrgicas tipo tenodesis o tenotomías del bíceps braquial. En la imagen que se muestra a continuación se observa bajo artroscopio la tenosinovitis de la porción larga del bíceps. La ecografía es una técnica diagnóstica rápida y es el método de elección para la evaluación de este tipo de lesiones tendinosas, permitiendo el diagnóstico inicial y facilitando la información necesaria que permita decidir un tratamiento quirúrgico adecuado. En una tenosinovitis, el tendón se rodea de una pequeña cantidad de líquido sinovial. En un proceso degenerativo o tendinosis se produce un aumento del grosor del conjunto del tendón, tomando una forma redondeada, aunque su aspecto se hace hipoecoico y heterogéneo respecto al tendón contralateral. El signo más fiable de una ruptura es la ausencia del tendón en la corredera bicipital. En las imágenes que les muestro a continuación, se evidencia en la figura número 1 un corte axial de la corredera bicipital. Se observa un aumento exagerado del diámetro del tendón. Y en la segunda figura se observa un examen longitudinal del bíceps braquial. En esta se permite visualizar una zona hipoecogénica que indica una ruptura parcial de sus fibras. En las lesiones de la porción larga del bíceps se dividen según su localización en lesiones en SLAP, que son lesiones en el labrum superior de anterior a posterior, lesiones en la corredera bicipital y en la polea bicipital. Dentro de las patologías de hombro y codo que a diario se atienden en la emergencia están las lesiones del bíceps braquial, tanto las del extremo proximal como las del extremo distal. Estas patologías se encuentran divididas en patologías en la porción larga del bíceps, que son según su localización, y patologías en la inserción distal del bíceps, que se encuentran tendinosis o tenosinovitis y fracturas por abulsión. Las lesiones de SLAP son lesiones del labrum superior de anterior a posterior. Estas fueron descritas por Snyder en 1990. Se clasifican en 4 tipos. Tipo 1, el rodete superior, aunque permanece unido al borde de la glenoides, está dislacerado en su parte anterior, pero la inserción del bíceps permanece intacta. El tipo 2, el rodete superior y el tendón bicipital están desinsertados de la glenoide. Tipo 3, hay rotura en asa de cubo del rodete que se desplaza hacia el interior de la articulación. Y tipo 4 es como el tipo 3, pero el desgarro se extiende hasta el principio del bíceps, por lo que se ocasiona una hendidura del tendón bicipital. Las lesiones de la polea pueden ser causadas por cambios degenerativos, traumatismos agudos, microtraumas repetidos o lesiones asociadas con una ruptura del manguito. Para la clasificación de este tipo de lesiones se emplea la clasificación de Bennett.
Posee 5 tipos. Tipo 1, ruptura del subescapular sin lesión de ligamentos. Tipo 2, ruptura de ligamentos sin ruptura del subescapular. Tipo 3, ruptura del subescapular y ligamentos con luxación medial completa de la porción larga del bíceps. Tipo 4, ruptura aislada del ligamento coracohumeral sin ruptura del subescapular, que produce una luxación extraarticular de la porción larga del bíceps. Y tipo 5, ruptura del subescapular y ligamentos. En cuanto a las lesiones de la corredera bicipital, se encuentran tenosinovitis y tendinosis. Estas pueden ser primarias, patologías que producen estenosis del canal bicipital, como por ejemplo neoformaciones óseas o adherencias, y secundaria, que son más frecuentes. Estas se asocian a otros trastornos como procesos a nivel del manguito rotador. El tendón puede estar atrofiado o presentar hipertrofia como una respuesta inflamatoria crónica. El origen puede ser debido a mecanismos irritativos crónicos de tracción, fricción y rotación glenohumeral. Estos desencadenan unas zonas de presión a lo largo del bíceps. Al inicio se produce una tenosinovitis, en la que se puede apreciar hiperemia y leves cambios hemorrágicos. Evoluciona a lo que es una tendinosis. En esta se puede observar engrosamiento y fibrosis del tendón. Y en la fase más avanzada de tendinosis se puede encontrar pérdida de la movilidad y adhesiones de la porción larga del bíceps a través del surco bicipital. Esto causa o es resultado de cambios degenerativos avanzados que pueden predisponer a lo que es una rotura espontánea. También se encuentran la ruptura en el canal. Estas pueden ser total o parcial. Estas se deben o pueden ser causadas también a cambios degenerativos y traumatismo o microtraumas. Y por último se encuentran la inestabilidad que son dadas por luxaciones y subluxaciones. Se asocia a las patologías de los restrictores de las partes blandas. En presencia de una rotura del subescapular, el tendón se puede luxar en dirección medial. La luxación franca de la porción larga del bíceps casi siempre se asocia a roturas del subescapular. Las lesiones de la tuberosidad bicipital del radio son tenosinovitis, tendinosis y fracturas por avulsión. Estas últimas son poco frecuentes, representan un 3% de las lesiones del bíceps y su mecanismo patogénico de lesión implica una fuerte contracción del tendón del bíceps en contrarresistencia. El tratamiento se dará según la lesión y su grado de afectación, individualizando la conducta en cada paciente. Las opciones van desde tratamiento conservador a la cirugía de reconstrucción. El tratamiento conservador es el que se establece de entrada. La indicación inicial cobra más fuerza en pacientes sedentarios o en pacientes que tengan actividad laboral que implique flexión, supinación y pronación de los miembros superiores. El tratamiento inicial consiste en la reducción de la actividad deportiva, administración de AINES, terapias físicas y rehabilitación, que consiste en realizar ejercicio de estabilización capsular, estiramientos capsulares y fortalecimiento muscular. Si posterior a 8 a 12 semanas persiste la sintomatología, se puede iniciar con el uso de infiltración con corticoides. Se debe tener precaución y no usar este tratamiento de manera prolongada, ya que puede causar la ruptura del tendón. El tratamiento quirúrgico se debe evaluar varios aspectos para establecer una correcta indicación de tratamiento. Se evalúan el diagnóstico certero con identificación de la causa principal de la lesión, la integridad del tendón, el tipo de lesión del tendón y la extensión de su afectación, patologías asociadas en el hombro y datos demográficos, la edad, exigencias laborales y actividades deportivas. Entre las opciones se encuentran el desbridamiento. Esta se realiza con sinoviótomo, teniendo precaución de no lesionar la zona de inserción y comprobando la estabilidad del labrum superior al finalizar. Se encuentra reanclaje con suturas. Hay múltiples anclajes y dispositivos que se pueden emplear. 2 anclajes anterior y posterior, uno con sutura simple y uno con doble sutura. El que más se utiliza es la sutura con anclaje único y doble sutura a ambos lados de la zona de inserción del bíceps.
La tenodesis y tenotomías también se han descrito, pero se debe individualizar en cada paciente, pudiendo ser buena opción la tenodesis en pacientes mayores con mala calidad de tejidos y lesiones asociadas como rupturas del manguito. La tenodesis se puede realizar con o sin reparación del manguito rotador, es un procedimiento quirúrgico aceptado. Se han descrito fijación de tornillos interferencial. Con esta técnica se evita el inestético aumento de volumen que aparece tras la tenotomía. Está indicada en 3 situaciones. En la primera, en caso de rupturas degenerativa masiva e irreparable del manguito. La 2, asociada a la reparación artroscópica o mini open del manguito. Y en la tercera, en el caso de lesión aislada del bíceps, especialmente en atletas jóvenes. El posicionamiento quirúrgico, el paciente en decúbito lateral, en hombro en flexión anterior de 30 grados, con arco de flexión libre, según la necesidad de la cirugía. Tracción de la extremidad y protección con almohadillas en los relieves óseos. Los abordajes quirúrgicos en estos se encuentran anterior, anterolateral y posterior. En la tenotomía, el posicionamiento del paciente es decúbito lateral, hombro abducido a 70 grados y con flexión anterior de 15 grados. Protección con almohadillas en los relieves óseos y la extremidad se prepara por si fuese necesario la movilización durante la intervención. Se describen 2 abordajes quirúrgicos que son anterior y posterior. Los cuidados en el postoperatorio se inician en las primeras 4 semanas, con restricción de movimientos en el área, sin inmovilización de las articulaciones adyacentes, es decir, movilizar el codo, la muñeca y la mano. Posterior a estas 4 semanas de la intervención se comienzan con las terapias físicas y de rehabilitación. La actividad física habitual se recupera en unas semanas, pero el deporte y la actividad bicipital intensa se recomiendan iniciarlos después de los 6 meses. Entre las complicaciones que se pueden presentar posterior a la intervención de estas lesiones son la parálisis radial, parestesias, rerupturas, anclajes anómalos, pérdida de la fuerza muscular y limitación funcional.